Muy buenas noches nuevamente, hermanos, hermanas, bendiciones. Vamos a iniciar la última sesión del seminario Administración Eclesial y Liderazgo, impartido por nuestro hermano James. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por la bendición que tú nos permites de poder estar aquí reunidos para aprender de muchos aspectos de administrativos, Dios, y de liderazgo que ha tenido en mente nuestro hermano James y que tú has dispuesto también para que él pueda enseñarnos. Gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de que nuestro hermano James nos enseñe, nos imparta esta sesión. Bendice, Dios, esta sesión. Bendice a nuestro hermano James, bendice a su familia, tanto a su esposa, a su hija, como a sus demás familiares en Colombia. Y confiamos en ti, Dios, que tú tienes grandes planes para nuestro hermano y un lugar para servirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos en tus manos este seminario. Amén y amén. 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 Gracias, hermano, por la oración. Buenas noches a todos, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, como decía el hermano Alder, esta ya es la última sesión del taller de administración. Y bueno, y espero que haya sido de ayuda para ustedes y bueno, no solamente para la iglesia, sino también para algunos hermanos o algunas personas que lo estén viendo de pronto desde el canal. Y así como recuento rápido, en la primer sesión estuvimos hablando acerca de la organización, la planificación, la dirección y el control, que es algo que tiene que tener siempre cada líder en cuenta, debido a que pues efectivamente nosotros necesitamos estar en control, necesitamos estar planificando, organizando y direccionando cada uno de los aspectos, cada una de las tareas que hay en la iglesia. Bienvenida hermana Keila y hermana Egla, también buenas noches, Dios las bendiga. Buenas noches, hermano, gracias, bendiciones. Tranquilas que no se han perdido de nada, y mucho menos si estoy hablando yo, eso no me pierden de nada. Entonces, ok, esos son como los aspectos principales que debe tener un administrador, ¿no? Era lo que hablábamos en la primera sesión, era planificación, organización, dirección y control. Ok, y en la segunda clase, que fue la clase de hace 8 días, estuvimos hablando acerca del reclutamiento, y entonces estuvimos hablando del reclutamiento interno, del reclutamiento externo, de cómo hacer para hacer una evaluación, para reclutar a una persona, qué características debería tener, y estábamos como tratando de formar digámoslo así, como un anuncio ideal para poder contratar un predicador para las lomas, ¿cierto? Estábamos diciendo qué características más o menos debería tener un predicador o un evangelista en la iglesia de las lomas, o qué característica debería tener una persona que trabaje en una iglesia de acuerdo al tipo de iglesia. Porque, por ejemplo, de acuerdo con lo que estábamos hablando del reclutamiento la semana pasada, uno podría pensar y digamos, uno diría, ok, el hermano James podría ser bueno para la iglesia, pero ¿qué nos ofrece el hermano James? Ok, el hermano James es bueno con el evangelismo y el hermano James no es bueno con el evangelismo. Entonces, ya sería como un punto en contra del hermano James porque no nos sirve para el evangelismo. ¿Y qué es lo que necesita la iglesia de Cristo en las Lomas en este momento? Evangelismo, precisamente. Entonces, el hermano James no nos va a servir para esta tarea porque no es bueno para evangelizar. ¿Para qué puede ser bueno el hermano James? Bueno, para comer, para dormir y, entre otras cosas, de pronto para dar clases, ¿cierto? Entonces, pero estamos necesitando un maestro. No, mira, hermano, que realmente es que en este momento lo importante no es que la iglesia crezca intelectualmente, sino que la iglesia crezca espiritualmente. Entonces, para eso necesitamos un evangelista o necesitamos un pastor que esté aconsejando a las personas, que las llame, que les pregunte por qué no asisten a la iglesia, si tienen algún problema, si están pasando por alguna situación difícil, de pronto necesitan una persona que sea más amable, que esté de pronto más al pendiente de la iglesia. Entonces, en este momento necesitamos es una persona con unas características diferentes. Entonces, no nos serviría la postulación del hermano James porque el hermano James no reúne estas características, sino que reúne otras características que de pronto servirían para una iglesia
más grande, que ya tenga de pronto ministerios más formados, mejor formados, y que de pronto pueda entrar al Ministerio de Educación, que pueda entrar al ministerio, bueno, a diferentes ministerios. Pero esa es como la importancia de que cada uno de ustedes como líderes de la iglesia conozcan el reclutamiento, ¿sí? Estuvimos hablando de que hay personas que puede que no sean muy buenas de pronto para una cosa, pero sí son buenas para otra. Entonces, cuando ustedes soliciten o quieran o tengan en mente de pronto contratar a una persona para que esté al frente de la iglesia, para predicador y para evangelista, para pastorear y todas esas tareas que se tienen en la iglesia, lo más recomendable es que ustedes pongan puestos, y decíamos que eran puestos que fueran, se me olvida, que fueran puestos con unas características específicas que vinculen o que desvinculen a la persona del trabajo, ¿sí? Entonces ustedes dicen, necesito que el predicador sea casado y que tenga hijos mayores de edad. Entonces ya con eso sería una limitante para yo poder pasar mi currículum, porque yo estoy casado, tengo una hija, pero no es mayor de edad. Entonces eso ya me desvincularía a mí de esa oferta laboral. Y ustedes podrían ser lo más específicos posible. Digamos, bueno, en Honduras, digámoslo así, que como que la fábrica de predicadores es Baxter. Entonces, si ustedes llegaran a necesitar un predicador en Baxter, pueden poner un anuncio en Baxter, pero con unas características específicas de lo que ustedes necesitan que llene en la postulación el candidato al que ustedes van a contratar. Bueno, eso era más como el recuento de las 2 semanas anteriores, aunque yo sé que ustedes muy juiciosos han estado en todas las clases, y también sé que han visto los videos 2 y 3 veces para poder memorizarse todas esas cosas. Sí, yo también los he visto varias veces en los videos, claro. Y entonces, vamos a pasar a la tercera clase de la semana. Yo sé que ustedes son personas ocupadas, no me preocupen por eso. Vamos a pasar a la tercera clase de esta semana, la tercera clase que ya es esta semana, la última clase, y esta vez habíamos hablado en la última diapositiva que vimos la semana pasada que íbamos a hablar acerca de la evaluación. Y la evaluación es muy importante. Nosotros cuando estamos estudiando, por ejemplo, para nosotros la evaluación, yo no sé, por ejemplo, el hermano Alder que debió haber estudiado hasta hace poco en su maestría, y cada uno de ustedes cuando estudiaron, no sé si recuerdan, a mí me pasaba aquí en Baxter que a veces uno decía, pero ¿y para qué son las evaluaciones? Si realmente, por ejemplo, en una clase de homilética, por ejemplo, tenemos clase de homilética, nos paran al frente, tenemos que seguir los pasos de la homilética, que yo tenga que estar, que no me cruce de brazos, que no me meta las manos al bolsillo, que no ponga las manos atrás, que yo no gire hacia atrás cuando voy a caminar hacia atrás, sino que yo tengo que caminar hacia atrás, que levante la voz, que haga pausas, que cuente un chiste de vez en cuando, que no la puedo pasar contando chistes, tampoco me la puedo pasar serio, y cosas así por el estilo. Me hacen hacer una predicación, me graban haciendo la predicación, después el hermano analiza esa predicación y le pone un puntaje y me dice qué estuvo bien y qué estuvo mal, y aparte después me hacen un examen teórico. Y digo, hermano, pues si ya me vio haciendo la práctica, ¿por qué me pone un examen teórico? Quiere decir que yo ya entendí, ¿cierto? Lo que pasa es que pues, es más fácil hablar que hacer el examen teórico. Entonces, a veces uno dice, evaluación, qué pereza, ¿para qué le hacen a una evaluación? Si uno está realizando o desempeñando una labor, no sé, por ejemplo, el hermano Alder tiene que hacer un plan o algún trabajo, y que venga el jefe y le diga, no, es que le voy a hacer una evaluación a ver si usted sí conoce los 5 fundamentos de qué sé yo, me estoy inventando cosas, ¿no? Entonces, y dice, pero yo trabajando con usted 2, 3 años, usted sabe que no se me ha caído nunca una casa y me van a ir a hacer una evaluación de algo que usted sabe que yo tengo. A veces uno piensa que las evaluaciones son injustas, y posiblemente es porque nosotros tenemos esa percepción de que a veces las evaluaciones son injustas, y quizás porque las personas que nos han evaluado nos han puesto o nos han hecho creer que las evaluaciones son una forma negativa de medir nuestro trabajo, o son una forma negativa de medir las cosas que yo hago. Ahora, por ejemplo,
Ustedes tienen que llenar una evaluación de mi trabajo durante las prácticas con la iglesia, ¿cierto? Entonces tienen un formato donde ustedes me van a evaluar a mí, van a evaluar mi trabajo, van a evaluar a mi esposa, van a evaluar su trabajo, bueno, lo poco que pudimos hacer realmente, mucho de eso se va a quedar en blanco. Entonces ustedes van a tener que llenar esos formatos, van a mandar una evaluación y depende también en muchas ocasiones porque me ha pasado en algunas iglesias que lo primero que hacen es como que tratar de amenazarlo a uno, ¿no? Le dicen, hermano, y usted tiene que venir el sábado y estar aquí todo el día. Y uno le dice, uy, hermano, ¿todo el día? Sí, hermano, todo el día. Acuérdese que Mike manda a evaluar. Entonces ya queda uno como que, o sea, me va a chantajear con la evaluación. O sea, ¿cree usted que esa evaluación para mí es como un chantaje donde como usted me puede evaluar y usted me va a poner una mala nota con Miguel Aguilar, que es el encargado de las asignaciones? Entonces, con eso me va a chantajear. No me pasó, pero sí le ha pasado a algunos compañeros que tratan como de decirle, hermano, recuerde que yo tengo que evaluarlo, ¿no? Que al final de su asignación yo tengo que evaluarlo y el hermano Miguel va a recibir esa evaluación. Entonces, desde ahí ya la evaluación se vuelve negativa. Es como una forma de decirle, yo tengo el control, yo tengo el poder y lo voy a evaluar mal si yo quiero, ¿sí? Y de ahí nosotros tenemos esa idea de que si me evalúan es algo malo. Y automáticamente la evaluación se vuelve negativa para nosotros. También depende mucho de si me lo dicen vea hermano, esta evaluación le va a servir es para usted saber qué cosas pueden cambiar, qué cosas usted puede mejorar. Eso va a ser positivo a la larga para usted. Porque obviamente yo hice el lunes mi presentación aquí despidiéndome de Baxter y pues, mostrando lo que se hizo en el PAM. Y yo le contaba al hermano Alder por un mensaje, yo le decía, y realmente yo lo que hice fue aconsejar a mis compañeros, decirles, a veces uno ve cosas negativas, a veces uno ve cosas positivas, y en mi caso, como lo dije yo ese día, yo me quejé 3 años y medio de Baxter, porque yo veo cosas injustas, porque hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me parecen, que realmente, si uno las mira, ni siquiera son relevantes para mí porque no me pasaba. Es que yo veo que son injustos con el hermano Alder aquí en Baxter, digamos, ¿sí? Obviamente él no es estudiante. Es que yo veo que son injustos con el hermano Alder, en cambio la hermana Flora la quieren. Bueno, ¿y a usted lo quieren? No, normal. ¿Son injustos con usted? No, normal. Entonces, ¿en qué le aflige? No es su problema, es problema del hermano Alder, que de pronto no se da a respetar o no, qué sé yo, ¿sí? Entonces yo a veces me metía a rollos que ni siquiera tenían que ver conmigo. Y lo que yo les dije a los muchachos fue, no pierdan su tiempo pensando en lo que pudo ser, en lo que no pudo ser, en lo que no le dieron a otro, en lo que sí le dan a otro, cuando realmente a usted no lo está afectando en nada. Y a veces uno no disfruta lo que está haciendo por estar, yo a veces no disfruto mi comida por estar mirando el plato de otro, ¿cierto? A veces nos pasa eso. Y como les dije, puede que ustedes lleguen a una iglesia donde los amen, los que van a hacer el PAM el próximo año. Puede que lleguen a una iglesia donde tengan una persona que no los quiera, donde tengan contradictores, algo así, no sé. Pero de todas formas, lo que tenemos que hacer es tratar de disfrutar. Y estas evaluaciones van a hacer que nosotros, dependiendo cómo nos digan las cosas o dependiendo de nuestro carácter también, nosotros podamos ver las cosas positivas o que lo veamos negativo. Pero las evaluaciones son muy importantes en cuanto a los trabajos. Y no solamente, digamos, en el caso mío, que soy como una especie de predicador pago en este momento, ¿cierto? Porque estoy haciendo unas prácticas y estoy devengando un salario, sino también en todos los que, ¿se acuerdan que estábamos hablando la semana pasada de que también habían candidatos que no eran pagos, sino que eran candidatos, se me va la palabra. Voluntarios. Voluntarios, gracias hermano. Eso, que habían candidatos que también eran voluntarios. Eso, la iglesia está llena de candidatos voluntarios. El que canta, el que predica, el que da la cena, el que da la ofrenda. Y cada uno de esos puestos también tiene que tener una evaluación. Inclusive el que va y limpia. Inclusive, así sea que yo voy y limpio. Por ejemplo, la semana pasada que fuimos con la hermana Flora y con el hermano Alder y con mi esposa, y nosotros movimos cosas, acomodamos cosas, se acomodó un poco de cosas, así, no nos limitamos, digamos, solamente a hacerle aseo al salón donde nos vamos a reunir, sino que movimos cosas,
arreglamos el salón de los niños, ¿qué ves? También con el hermano Alder bajamos los mosquiteros, las celosías de las ventanas, o sea, todo. Y de eso se trata, de hacer una evaluación y decir, ok, ¿se está haciendo o no se está haciendo bien el trabajo? Pero ya como que mucha cháchara, ¿cierto? Yo los veo como que ya están aburridos. Entonces vamos a proyectar ahora sí las imágenes, que es lo que a todos nos gusta, ¿no? Para no estar poniéndole tanta atención al que habla. Ok, entonces vamos a hablar de algo que se llama, o bueno, que en francés se pronuncia laissez-faire. Yo de francés no tengo ni idea, pero se pronuncia así, laissez-faire, y es la filosofía del dejar hacer. Ok, esta filosofía del dejar hacer es bien llamativa, porque se refiere, pues, como dice ahí, que es a la completa libertad para realizar actividades. Nosotros muchas veces sabemos que no podemos ser muy opresores. Si yo soy el jefe, por ejemplo, o si yo soy el encargado, digamos, yo no puedo estar mirando cada cosa que hacen, cómo lo hace, en la manera en que lo hace. Si hay algo que es molesto, es que le digan a uno, digamos, que el hermano David esté barriendo y yo vaya y le diga, no, hermano David, no se barre así, mire, se barre así, agarre la escoba de tal manera, no, así, no, es que como usted no. Si él sabe barrer con la mano izquierda, ¿yo por qué tengo que obligarlo a que sea con la mano derecha, por ejemplo? Si se para enfrente de la escoba o detrás de la escoba, qué sé yo. Cada quien tiene una forma de hacerlo de la manera más cómoda, como le queda y como lo aprendió. Lo importante es que seamos eficientes al momento de hacer esa labor, ¿cierto? Entonces tenemos que dejar que las personas tengan un poquito de libertad. Sin embargo, no podemos tener un liderazgo de papel. ¿Cómo así que un liderazgo de papel? Pues es esto que tenemos aquí como primer punto. Existe muy poca presencia de liderazgo y da rienda suelta al grupo. Es decir, cada quien hace lo que bien le parece, lo que cree que es mejor. Entonces, ok, yo voy a hacer esto porque yo creo que es así, mientras que otro dice, no, mire que yo creo que es mejor de tal manera, entonces yo lo voy a hacer de tal manera. Y eso en la iglesia se vuelve muy perjudicial porque nosotros en la iglesia manejamos doctrinas. Entonces, si por decir algo no hay un liderazgo fuerte que me limite a mí, yo el día de mañana resulto llegando con una guitarra ya a tocar instrumentos, a cantar himnos, digamos, el domingo. Entonces, bueno, pero no hay un líder que me frene y después otro empieza a predicar el diezmo y después otro empieza a predicar el guardar el sábado, por ejemplo, y empezamos a formar una mezcolanza de cosas en la iglesia, y si no hay un liderazgo fuerte que al menos apriete un poquito la rienda, entonces el grupo se va a soltar, porque el liderazgo es de papel, no hay un compromiso de liderazgo y los miembros son como ovejas sin pastor, por donde se quieran ir, no tienen un rol definido. Ok, el segundo punto es la filosofía del ¿para qué me preocupo? Se busca evitar cualquier tipo de conflicto, Entonces, ok, estos hermanos tienen un conflicto, no, yo no voy a ser mediador porque, bueno, es que se las arreglen ellos son los que están peleando, que se las arreglen ellos de alguna manera. Yo no medio de ninguna manera, ni siquiera cuando hay inconvenientes. Ok, entonces vamos a contratar a este predicador y yo prefiero no ir a esa reunión porque yo sé que se van a poner a pelear, porque yo sé que ese predicador no es del agrado de esta persona y eso va a ser para problemas, entonces más bien ni siquiera voy o ni siquiera me conecto, porque yo no quiero estar metido en esos problemas. Entonces, ¿para qué me preocupo? Que lo hagan los demás. Para eso están, ¿no? Para eso hay una persona que está trasteando al otro para que evangelice, para eso hay una persona que va y limpia, para eso hay una persona que hace estudios, para eso hay una persona que hace sermones, para eso hay una persona que da mensajes, para eso hay una persona que se encarga de los niños, para eso hay una persona que se encarga de los jóvenes. ¿Para qué me voy a encargar yo? ¿Para qué me voy a poner en esas si no tengo la necesidad? Ya hay alguien que lo está haciendo. Y el último grupo es ese que se queda sin guía. Ese que no tiene quien lo lidere. Conlleva el desánimo y la responsabilidad por parte de los miembros del grupo. El grupo, poco a poco, después de ver que hay un liderazgo de papel y que hay líderes que de pronto no se comprometen porque ya hay alguien que lo está haciendo y pues ¿para qué lo voy a hacer yo? Entonces el grupo empieza a fraccionarse.
empieza a perder el impulso, empieza a desanimarse, a volverse irresponsable, porque todo lo que los miembros ven que los líderes hacen, lo replican. Si nosotros estamos el día de hoy aquí conectados, y todos ustedes, los que están conectados aquí, son líderes, independientemente de que sean cabezas visibles en la iglesia, que yo soy el presidente, que la secretaria, que no. Así no tengan ningún título. Todos ustedes, los que están aquí conectados, son líderes en la iglesia, porque la gente los está viendo y la gente los está siguiendo. Bueno, todos nosotros, todos nos siguen y todos nos ven. Y si resulta que si yo no muestro compromiso, ¿cómo espero que la gente se comprometa sabiendo que a mí me ven como un líder y no lo hago? Y no me estoy comprometiendo, o me comprometo cada vez que yo quiero, o cada vez que me conviene únicamente. Si solamente yo hago las cosas cuando me conviene, o cuando es algo fácil, o cuando es solamente predicar, es que el hermano James da unas predicaciones lo más de bonitas, pero el hermano James no hace nada más, solamente predica, no evangeliza, no ayuda, no ofrenda, no trabaja. Sí, hermano. O se compromete solo hablando, pero en la acción no hay acción. Mucho peor todavía. Muy bien, hermana, por ese punto. Claro, eso es mucho peor. Sí, 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 claro, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y el día de la quema, no aparece. Aparecen todos menos el que más dijo, sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hermana Keila. Sí, hermano, también pasa el problema que hay que empezar ordenando la cabeza, pienso yo. Y si la cabeza no está bien, el demás cuerpo tampoco lo va a estar nunca. Entonces yo pienso que un buen líder debe de inspirar, debe de animar y debe sobre todo de practicar con el ejemplo, o al menos es mi manera de pensar, ¿va? Muy bien, hermana Keila. Eso es importante, porque en clases pasadas, no sé si la hermana Keila ya conoce esta historia, que yo les contaba que yo tuve un cabo que se arrastró conmigo una vez en el ejército y se empantanó y todo, solamente por darme ánimo para que yo lo hiciera, porque a mí me dolía una pierna. Y yo no lo quería hacer. Y él tenía la forma de mandarme, porque en el ejército es con órdenes, en el ejército no es, ay, Edwin, ¿usted quiere hacer tal? Que no, eso es, Edwin, vaya, hace tal cosa, porque si a él lo llama un superior, él no dice, ¿qué quiere? No, es, ¿qué ordena mi cabo? ¿Qué ordena mi mayor? Eso es con órdenes. Eso no es si quiere, eso es, ay, si no. Y cuando yo estaba allá, yo no lo quería hacer, y yo le dije, mi cabo, me duele mucho la pierna, no quiero. Y él no me mandó, él no me dijo, no, si usted no me manda solo, usted tiene que ir a hacerlo. Él me dijo, no, González, vamos a hacerlo juntos. Yo voy a hacer su lanza en esta pista. Sí, usted no tiene por qué arrastrarse, mi cabo, yo no tengo por qué hacerlo, pero lo quiero hacer, lo voy a acompañar. Eso me inspiró a hacerlo. Con todo y dolor, yo me arrastré porque sabía que había una persona al lado mío que no tenía por qué ensuciarse, que se estaba ensuciando conmigo adentro. La hermana Rosemary, que es esposa de un ex militar, debe saber de ¿Cómo se unta uno de soldado cuando se tiene que arrastrar? Para decirles nada más, hay unas zanjas que son de arrastre con polvo y a uno lo mandaban a orinar en esas zanjas de arrastre. Uno no sabía, la primera vez uno no sabía. Entonces, todo el mundo formar ahí en hilera y orinen ahí en esa zanja. No sé, saquen ganas, pero orinen en esa zanja. Después de que todos orinábamos y escupíamos en esa zanja nos tocaba arrastrarnos, porque no sabíamos para qué y de todas formas nos hacían hacerlo así. Y él se estaba arrastrando en medio de todas esas cosas solamente por acompañarme a mí. Eso es un líder que inspira, porque es un líder que va poniendo la cabeza primero. Primero voy yo y como hablábamos antes, ¿no? Primero lo hago yo, tú me ves, después lo hacemos juntos, yo te retroalimento, después tú lo haces solo y yo me voy a hacer otra cosa. Y así es como se van formando los futuros líderes, poco a poco. Y como lo decían ustedes mismas, es comprometiéndose y haciéndolo y poniendo el ejemplo primero que todo. Ok, vamos a seguir. Entonces, espérenme, ahora te paso. Ok, el control. Entonces, vamos a ver como la introducción a la evaluación. ¿Para qué sirve?
Dice que es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, cualidades a alguien o algo según parámetros establecidos. Y afecta el estatus de un individuo en la organización en relación a su retención, capacitación, promoción, mejoramiento, transferencia, suspensión o desvinculación de la organización. El estatus del individuo, que es como la forma en la que el individuo ve la organización. Entonces esto nos sirve para hacerle retención, como para que la persona se quede, ¿sí? La capacitación, lo que estábamos hablando hace un momento, para que la persona se dé cuenta que de pronto se está haciendo algo mal y tiene que hacerlo de nuevo. Promoción, como para un avance o para un ascenso, digámoslo así. Mejoramiento de la labor que está haciendo. Transferencia, que podría ser pasar a otro lugar. La suspensión, para decirle, hermano, qué pena con usted, pero definitivamente es que usted no sirve para esto. Tenemos que empezar a hablar ya como adultos, y de verdad me perdona, pero tenemos que empezar a hablar ya como adultos, y muchas veces nosotros decimos, ok, es que ¿cómo le vamos a decir al hermano James que él no sabe cantar? ¿Cómo le voy a decir si el hermano canta con tanta devoción? Si es que el hermano enseña con tanto amor, pero es que es bien aburridorcito, eso no tiene ganas, se no enseña bien, nunca se aprende, lo duerme a uno en cada clase. Pero es que él lo hace con tanto amor, que el Espíritu Santo lo ve y Dios se goza con él. Entonces, soportémoslo. No, hermano, soportémoslo nada. Eso es decirle, hermano, qué pena con usted, pero es que, hermano, usted barre lo más de bien, pero no, casi no enseña. Entonces, debería dedicarse más bien a barrer cada 8 días la iglesia, porque casi con la enseñanza no le va. Tenemos que ser adultos. De una vez por todas tenemos que ser adultos y decirle. Obviamente no ir y decir, oiga, hermano, usted enseña horrible, usted no no nació para eso, ¿quién le dijo que enseñaba? No, pero sí tratar de buscar una forma adecuada de decirle a la persona, hermano, creo que no es por ahí, por ahí no es la cosa, vamos a explorar otra cosa, ¿sí? Y por eso yo abogo mucho porque el grupo de varones tenga una especie de instituto bíblico chiquito, una clase bíblica, ¿sí? Donde vamos a explorar los talentos de todos. O sea, hermano James, cante. ¡Ah! No, hermano, no, por ahí no fue. Vamos a ver, de una predicación, hermano. Sale por acá con alguna bobada. No, por ahí no fue, hermano. Denos una enseñanza, hermano. Con recursos y todo, y didáctico y todo. Eso es lo suyo, hermano. Entonces, puede que usted quiera cantar, pero no es su don. Su don puede ser la enseñanza. Vamos a explorar ese talento. Utilizamos una persona como Edwin, que sabe cantar bien. Péguesele a Edwin, trate de cantar con Edwin. Edwin, ayúdele a este muchacho que él quiere aprender a cantar, pero por el momento yo no le suelto micrófono en la iglesia, porque el desorden no se debe dar. Primero, fórmese, trabaje por eso, y cuando usted esté en óptimas condiciones, entonces ahí sí lo puede hacer. Hermano Edwin, cuénteme. En relación a eso, yo siempre he hablado en la oportunidad que se me ha dado y en las reuniones de los varones, que uno no solo puede venir y decir, es que esto es lo que te toca, pues, porque eso es lo que puedes hacer. Tengo claro, y eso es mi creencia, porque eso lo he vivido yo, de que nosotros podemos aprender todos los dones que nosotros necesitamos de acuerdo a las necesidades de la iglesia. Si yo no puedo cantar, entonces si yo me disciplino para poder cantar, aunque no tenga una voz de Plácido Domingo, de Luciano Pavarotti o cualquiera de estos cantantes famosos, pero yo puedo lograr llegar a afinarme, que es lo que nosotros necesitamos. Que si no puedo predicar, entonces la misma situación, puedo llegar a ser un predicador de tanta potencia como Spurgeon, como Billy Graham, etcétera. De tal manera, pues, que nosotros podemos adquirir los dones que nosotros queremos ejercer, y que el Espíritu Santo a uno lo certifica, pues, para preparándolo, llenándolo de todo para poder hacer lo que necesita hacer. De primera entrada, pues, si nosotros venimos y cantamos feo, predicamos feo, enseñamos feo, evangelizamos feo, pero de repente sí somos muy buenos visitadores para animar a las personas y todo, nosotros comenzamos con eso, pero las demás dones, de acuerdo a nosotros vayamos avanzando, las cosas se van dando, porque de esa manera lo vivió. A mí me sorprende cómo Dios se ha manifestado en mi vida, uno, porque cuando yo llegué a la Iglesia de Cristo, yo no creía en absolutamente nada. O sea, mi papá, mi mamá, yo hablo de mi mamá porque solo vi con mi mamá,
Ella era de descendencia judía y lo más cercano que tenía era el catolicismo. El catolicismo no era lo de ella, aunque en algún momento vivió y después eh, de repente siguió por el gnosticismo y mamá es agnóstica hasta el día de hoy. Y entonces de repente ella nunca nos dirigió a nosotros como algo, la cuestión de la religión como nosotros quisiéramos, hubiésemos querido, pues, pero tampoco nos negó nada de la cuestión de que, hey, bueno, si vos querés ir a la iglesia, va, pues es tu problema. O sea, problema mío no va a ser tuyo. Entonces, la cuestión es que cuando llego a la iglesia de Cristo, yo no creía en absolutamente nada, pues, pero de repente Dios puso a las personas frente a mí o a mi lado que fueron los que me instruyeron, fueron los que me hablaron, me predicaron del Jesús que conozco, los que me motivaron a seguir esta vida y de repente estoy aquí donde estoy. Ha sido una lucha mental que he tenido porque estando fuera de la iglesia, yo hacía lo que tenía que hacer y alcanzaba los resultados que necesitaba alcanzar. Y dentro de la iglesia se me presenta esta situación de que si me pega una cachetada, yo tengo que poner la otra, pues. Y si alguien me ofende, yo no tengo que ofenderlo, sino que tengo que decirle Dios te bendiga. Y si alguien me dice, quítate esa camisa y dámela, yo tengo que dársela. Entonces imaginémonos toda esa cuestión, esa lucha que de repente he tenido. Y referente al liderazgo, entonces bueno, yo empecé en Las Lomas, si ustedes lo recuerdan, y de repente yo decía, bueno, pero ¿por qué por qué solo hay lo que hay? Pues entonces me cuestionaba eso y después estuve en una congregación más pequeña y en esa congregación más pequeña miraba las cosas de otro punto diferente como las miraba en Las Lomas, pero fui aprendiendo ahí en esa congregación pequeña, fui aprendiendo que de repente muchas veces nosotros cometemos el error de que como no preparamos a las personas que están alrededor nuestro y con nosotros, entonces yo tengo que hacerlo todo. Y la persona que estaba al frente de repente lo hacía todo y ponía, bueno, lo hacía todo él básicamente. Y cuando no estaban los estudiantes bacterianos, y de repente llegan los hermanos bacterianos y las cosas se ponían un poco diferentes, y empecé a cuestionarme cuál era el papel de los varones dentro de la congregación, y siempre decía, bueno, pues, hay mujeres que se pueden movilizar y que pueden hacer la diferencia. Pero en ese momento, yo sentía que dentro de la congregación hacía falta música. Yo cuestionaba la cuestión de algo que me costó, pero me costó entender fue el uso no instrumental dentro de la congregación, y estuve, pero platicaba con uno, platicaba con otro, platicaba con muchos hermanos de las congregaciones, pero nadie me explicaba exactamente por qué no se utilizaban instrumentos dentro de la iglesia y que eso nosotros cantáramos. Y como cuando yo llegué a la congregación, tanto en Las Lomas, era de esta manera, como en las otras congregaciones que estuve, que decían, no, usted cante como canta, hermano, de todas maneras lo está haciendo para Dios. Pero yo hacía la comparación con las iglesias, las otras iglesias, y versus nosotros. Y cuando yo cantaba en una de las congregaciones, los jovencitos, que ahora ya no son jovencitos, son niñitos, que ahora ya no son niñitos, se reían de mí porque decían, mire cómo canta el hermano Elvin, así. Y me daba tanta furia porque decía, no puede ser que nosotros cantemos así. Y yo empecé a buscar cómo educarme, cómo empezar a cantar. Y bueno, todavía sigo buscando y hago lo que puedo hacer. Y entonces comprendí aquella historia que me decían, porque en su momento alguien me dijo, no, hermano, es que si usted tiene el don para la música, es que usted va a poder hacerlo. Si usted tiene el don para aquello, es que usted va a poder hacerlo. Entonces comprendí que si uno se mete en este asunto, que uno ve la necesidad y se empieza a practicar, de repente uno puede mejorarse aunque no tenga el don y adquirir el don. Y pongo para mi vida aquel pasaje de la parábola de los talentos, donde a uno se le dio 5, a uno 2, a uno 5, a uno 2 y a uno 1, y al que se le dio uno aún y no lo puse en práctica, aún ese uno se le quitó. Entonces yo me metí en mi mente eso y decía, no, yo soy de los 5 talentos y yo puedo hacer más. Y lo mismo pasó cuando la primera vez que prediqué fue para una vigilia, ahí estaba Keila,
y la hermana de Kelly y otro. Y entonces esa vez que prediqué, yo llevé un montón de libros. Y yo creí que había predicado la media hora que me tocaban y estoy predicando para una vigilia de 2 horas. Y así fue avanzando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles a hermanos y hermanas? Que muchas veces nosotros decimos, no, es que no puedo, yo no tengo el don. No. Digámosle a Dios, si yo quiero hacerlo, si usted quiere hacerlo, entonces pídale gracias a Dios, pues, y que Dios nos guíe, nos dirige y todo. De primera entrada nosotros no vamos a hacerlo bien. Pero si realmente nosotros queremos manifestarnos en esa manera, en lo que nosotros sentimos que podemos hacerlo, entonces si nosotros practicamos, y aquí agarro un dicho que decía el papá de un paisano tuyo, James Lucoy Kenji, que dice, la disciplina va a vencer a la inteligencia. Y esto lo pongo para nosotros, si nosotros tenemos la disciplina, va a hacer que nosotros adquiramos los dones que nosotros necesitamos. Así como el de 5 se puso a trabajar y puso 10, y el de 2 puso a trabajar y tuvo 4, entonces así podemos hacer nosotros con los dones que nosotros queremos adquirir como líderes y lideres. Gracias. Gracias, hermano. Lo que dice el hermano Edwin me parece importante, eso del trabajo y de la capacitación, porque es algo que la iglesia generalmente no hace, ¿no? Nosotros no capacitamos a nuestros líderes, nosotros no capacitamos a las personas que están enfrente, sino que creemos que como que esas personas ya deben estar capacitadas, ¿no? Pues si es el predicador es por algo, él ya viene capacitado, pero realmente nosotros necesitamos estar en capacitación. Yo no sé si de pronto la hermana Flora, la hermana Rosemary, el hermano Alder, que son ingenieros civiles, desde chiquitos ellos ya armaban casas con Lego y con greda, bueno, con barro, qué sé yo. Ellos ya armaban casitas desde chiquiticos, no creo. Creo que tuvieron que pasar por una universidad, hacer maestrías, hacer, bueno, muchas otras cosas, hacer muchos cursos y cosas de especializaciones y estar en constante capacitación para poder hacer lo que hacen hoy en día. No creo que hayan nacido con ese talento, ¿sí? No, es que yo nací siendo un ingeniero, no, lo aprendieron y hoy en día son muy buenos en lo que hacen. Y cada uno de ustedes, yo sé que cada uno de ustedes tiene una profesión diferente y cada uno de nosotros hemos tenido que estudiar para poder adquirir eso. Y para eso se necesita sacrificio, para eso se necesita capacitación y eso es lo más importante de todo, esa capacitación. Para nosotros poder tener personas capacitadas dentro del ministerio y que estén dando lo mejor de sí para ayudar en el crecimiento de la iglesia. Porque una de las cosas que nosotros hacemos es que muchas veces decimos, vea, yo tenía un jefe que me decía, yo lo llamaba, yo tenía que llamarlo a reportarle venta todos los días a mediodía. Entonces, como buen colombiano, yo ya supe cómo era la táctica con mi jefe, porque él siempre lo regañaba a uno, él lo insultaba y todo a uno. Entonces yo, pues para que no me insultara, entonces yo media hora antes lo llamaba y le decía, jefe, estoy reventado, no he podido cumplir lo que necesitaba llevar y que es, entonces yo le lloraba media hora antes y entonces él lo que hacía era darme consejos y cuando yo lo tenía que llamar a reportarle la venta, pues ya no me regañaba porque él sabía que yo ya no había vendido tanto. Entonces yo así me lo tramaba a él para que no me regañara. Sin embargo, él decía algo que era muy cierto. Y él me decía, ¿cómo empezó la ruta hoy? ¿Por qué cliente empezó la ruta? No, por el primer cliente. Ok. Listo. ¿Qué está ofertando? No, esto y esto. ¿Y le está amarrando tal oferta? Ella, bueno, no. Ok. ¿Y le está haciendo exhibiciones al cliente con el producto? Bueno, lo de siempre. Ok. Y ya fue donde el cliente a venderle tal cosa, el cliente más grande. Sí, jefe, ya le vendí lo de siempre. Ok. Y entonces él siempre me decía, ¿cómo quiere buscar resultados nuevos si está haciendo siempre lo mismo? Siempre empieza por el mismo cliente, siempre hace las mismas exhibiciones, siempre va a buscar venta adicional en el cliente grande, siempre ofrece lo mismo. ¿Cómo quiere encontrar resultados nuevos si está haciendo siempre lo mismo? No va a encontrar resultados nuevos porque está haciendo siempre lo mismo. Y si nosotros en la iglesia estamos esperando que la iglesia crezca de un momento a otro, sola como en el siglo I, porque el Espíritu Santo nos acompaña sin hacer nada nuevo, pues estamos equivocados. Porque para nosotros conseguir resultados nuevos, tenemos que hacer cosas nuevas. Si nosotros no hacemos nada, si no capacitamos, como dice la diapositiva, si no capacitamos, si no corregimos,
errores, si no señalamos expectativas, si no se mejora tecnología, si no se mejora lo que decía el hermano Edwin, quiere cantar, ok, capacítese, ensaye, no salga a cantar allá como a punta de gallos, sino que cante bien, pero primero capacítese, fórmese, cante bien. Si nosotros no tenemos una iglesia que canta bonito, si nosotros no tenemos una iglesia que ora bonito, si nosotros no tenemos una iglesia que hace vigilias constantemente, si no tenemos una iglesia que hace ayunos constantemente, si no tenemos una iglesia unida, que tiene un mismo sentir, que tiene el mismo pensamiento, que todos los miembros se sienten útiles, porque eso es otro problema, que los miembros a veces no se sienten útiles. Como a mí nunca me usan para nada, yo nunca predico, yo nunca doy un mensaje, a mí nunca me ayudan, solamente me llaman para que barra, es para lo único que me llaman, para barrar y trapear, para eso sí sirvo, pero para nada más les sirvo. Si nosotros mismos no le decimos a la gente que se vincule en el trabajo, si nosotros mismos no los tenemos en cuenta para que trabajen, la gente se vuelve de domingo. Yo llego, me siento, ceno, ofrendo, me despido y me voy. Y al otro domingo lo mismo. Llego, me siento, ceno, ofrendo, me despido y me voy. Y así se nos pasan años en la iglesia. Cenando, ofrendando, despidiéndome y yéndome. Y ya. El hermano en que ha crecido lleva 20 años de cristiano y ni siquiera sabe que el Génesis está en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a buscar el libro de Malaquías, si están por allá por el lado de las cartas a los Corintios y a Timoteo. No, hermano, eso es en el Antiguo Testamento. Es que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y llevan 20 años de cristianos. Pero no es porque el hermano no quiera, es porque muchas veces nosotros no explotamos al hermano. Hay que vincularlo en el trabajo, poquito a poco. Hermano, mire que usted podría ayudarnos en tal cosa. Hermano, vamos a hacer esto. Hermano, vamos a hacer aquello. Poco a poco. Y si esos errores no se corrigen, pues no vamos a poder encontrar ningún cambio. Vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir teniendo iglesias de Cristo con máximo 200, 300 miembros. ¿Cómo es posible que nosotros, que nos mofamos de tener la iglesia verdadera? Les quiero ver la cara a todos. ¿Cómo es posible que nosotros nos mofamos de que somos la iglesia verdadera y de que tenemos la doctrina verdadera? ¿Quién me dice que no tenemos la doctrina verdadera? Levánteme la mano el que diga que estamos equivocados. Creo que no. Todos creemos que tenemos la doctrina verdadera. ¿Quién tiene mejor doctrina? ¿Un testigo o nosotros? Nosotros, ¿cierto? ¿Quién tiene mejor doctrina? ¿Un católico o nosotros? Nosotros, ¿cierto? ¿Quién tiene mejor católica? ¿Quién tiene mejor doctrina? ¿Un evangélico o nosotros? Nosotros. ¿Quién tiene iglesias más grandes, ellos o nosotros? Ellos. ¿Por qué? Porque hacen cosas diferentes, porque no están haciendo siempre lo mismo. Nosotros no cambiamos y no crecemos porque estamos pegados a lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo, y no cambiamos, no modificamos. Venimos con el mismo pensamiento, venimos con la misma creencia, venimos arraigados a lo que nos enseñaron desde hace 200 años. Venimos todavía con una creencia que viene desde el año 1500 en la Reforma con Martín Lutero, y todavía venimos pensando en eso. Yo conocí predicadores aquí en Tegucigalpa que cuando yo saqué Ecos del Maestro dijeron, uy, hermano, las redes sociales y el cristianismo no van de la mano. Y hoy en día esos pastores tienen que predicar por medio de Zoom, porque la pandemia los obligó a hacerlo, no porque quisieran, sino porque la pandemia los obligó a hacerlo. Entonces, ¿por qué no más bien ir avanzando con el mundo? Porque tenemos que avanzar, no nos podemos quedar en la iglesia del siglo I. Hay gente que todavía piensa que utilizar micrófono es del diablo porque eso no está en la Biblia. No vamos a usar micrófono porque eso no está en la Biblia. ¿Quién dijo eso? No, hermano, es que Pablo predicaba en Éfeso ante 3,000 personas y no usaba micrófono. Bueno, eso era Pablo, en esa época gritaban, en esta época ya no, tenemos micrófono, ¿para qué vamos a gastarnos si tenemos micrófono? Hermano Edwin iba a decir algo. Sí, yo iba a mencionar eso de los micrófonos. Ay, yo fui uno de los que en una congregación estuve insistiendo que había que tener micrófonos, y no solamente un micrófono, no hay 4 micrófonos, porque había unas hermanas que cantaban, bueno, que cantan bellísimo. Entonces le decíamos, nosotros no podemos solamente tenemos que tener un micrófono, porque cuando cantábamos, ya sea las personas dentro de la congregación o los hermanos que llegaban de visita o los hermanos bacterianos,
cantaban 4 cantos, porque como hay que cantar como uno canta, entonces después estaban, ¡ah!, como aquellos galillos, ¿verdad? Entonces yo le decía, yo en un momento me puse y dijo, no, tenemos que comprar micrófonos, tenemos que comprar micrófonos. Y las personas se acercaban a mí y me decían, hermano, pero es que usar micrófono es usar instrumento, y esto es pecado, hermano. Así, hasta de tal manera que el que era mi suegro escuchó mi voz y entonces una vez fue para Panamá y me dice, mire, le voy a traer un regalo. Y me trajo un equipo completo, y una consola, un equipo de, bueno, se fue para la iglesia y yo fui a comprar esos 5 micrófonos para que fueran 4 para cantantes y uno para que estuvieran dirigiendo. Y fue la única forma que nosotros comenzamos a utilizar micrófonos, porque se decía de esa manera. Porque era, ay, que no, hermano, es pecado, decían las otras personas. Y eso nos atrasa a nosotros. Es más, para que los data show, o en Colombia que se dice video BIM, entraran dentro de las iglesias de Cristo, ha sido un dolor de cabeza. A quien criticaban bastante el hermano Leopoldo Villacorta, porque él fue el primero de las iglesias de Cristo que empezó a tener, empezó a usar data show para los cantos, para las predicaciones y para todas las cuestiones. Y yo recordaba que cuando nos reuníamos, ahí los criticaban, ah, sí, porque como vos utilizás eso, vos pareces que esto y lo otro y aquello. Entonces, pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los tiempos, Franco, tú lo has dicho, nosotros tenemos que no perder nuestro enfoque de qué es lo que nosotros somos como congregación, pero tenemos que ver lo que está pasando a nuestros alrededores. Pues para mí ha sido una escuela esto de estar transmitiendo a través de la red y estar presencial, porque se me han venido un montón de ideas. Las cuestiones económicas me lo impiden para no mejorar esto, pero la cuestión es que nosotros tenemos que movernos a través de los tiempos sin dejar de ser iglesia de Cristo, pues. Entonces, y eso nosotros como líderes tenemos que entenderlo, porque si creemos que vamos a seguir en el mismo ritmo que cuando nosotros comenzamos, entonces estamos por morir, pues. Y por último, cierro con esto. Cuando yo comencé dentro de la iglesia de Cristo, entonces para mí todo lo que me decían, todo lo que ven en Estados Unidos es verdad. Todo lo que venía de Estados Unidos es verdad. Entonces decía, bueno, si todo lo que viene de Estados Unidos, yo nunca había estado en iglesias, entonces todo lo que viene de Estados Unidos es verdad. Pero cuando empecé a conocer el Instituto Baxter y de repente conocí a los hermanos que llegaban, unos que andaban fumando, otros que andaban tomando cerveza y otros que andaban en otras cuestiones, digo, bueno, ¿y cómo es esto? Y yo no tuve problema en ello, pero empecé a entender que nosotros fuimos enseñados de una manera estadounidense, siendo nosotros latinos, pues. O sea, nosotros los latinos somos diferentes los estadounidenses, nosotros somos más carismáticos, nosotros somos alegres, nosotros gritamos y todo, pero se nos enseñó que nosotros teníamos que cantar sentados, porque si nosotros cantábamos parados, es pecado. Teníamos que estar sentados, ni siquiera levantar las manos, porque si levantar las manos, eso es denominacional. O sea, un montón de cuestiones que al final, digo yo, eso no nos lleva pero a ninguna cuestión. Nunca lo he mencionado dentro de la congregación, y eso, bueno, está bien, pero la cuestión es que si nosotros no nos movemos con el tiempo, nosotros nos quedamos atrás y después se vuelve una iglesia mundial. Amén, hermano. Ahora que habla usted de la manera de cantar, me hace acordar de un himno que se llama Te lo amos, oh Dios. ¿Sí? Y entonces, y hoy en día se canta Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, ¿cierto? Pero entonces dice, no, a mí cántemelo de la manera, ¿cómo es que se dice? Solemne. Solemne, eso, gracias, hermano. No, cántemelo de la manera solemne, porque eso es una recochita, no es Te lo amos, oh Dios. Cuando dicen voz, yo ya estoy quedándome a dormir, porque es muy lento. Y como dice el hermano Edwin, nosotros somos latinos, nosotros tenemos algo de sabor en la sangre, un poquito de salsita, un poquito más de movimiento. Y eso, cambiarle la tonada no es pecado. Hay gente que se mete hasta con el tema de que es que eso es pecado, cambiarle la tonada. Ok, si ese himno lo hubiera cantado Jesús, si estuviera en la Biblia y hubiera tenido la tonada solemne, bueno, uno dice, claro, sí, porque está modificando la Biblia, pero es que eso es un himno que se lo inventó un hombre, se lo inventó con esa tonada y ahorita le cambiaron la tonada para hacerlo un poquito más alegre, un poquito más rítmico y para que despierte a la gente. Entonces, y sé que se meten en problemas con esas cosas, a pelear por esas cosas, pero bueno,
Seguimos hablando de la evaluación, ¿no? Entonces, para no meternos por ahí en temas raros y de pronto resulto yo quemado ya 2 días de terminar el PAM. Entonces, la idea es hacer evaluaciones, ¿no? Dice, por ejemplo, una vez que se deteriora el desempeño, se hace mucho más resistente a mejorar, ¿sí? Después de que se deteriora, ya el desempeño es más difícil mejorarlo porque ya se acostumbra a hacerlo así, ¿no? Así es como me acostumbré a hacerlo. ¿Se acuerdan del cuento del pescado y el sartén, cierto? De la cabeza y la cola. ¿Por qué le quita la cabeza y la cola? Ah, no, porque mi mamá lo hacía, porque mi abuela lo hacía, mi bisabuela lo hacía, le pregunta a la bisabuela y era que tenía un sartén pequeño. Por eso le quitaba la cabeza y la cola al pescado. Entonces, ya, porque así se hace y punto. Y hay muchas iglesias que lo hacen porque así se hace. Pero hermano, explíqueme por qué. No, porque así se hace. Pero explíqueme por qué. Porque es la costumbre. No sé por qué, pero es la costumbre. Así se hace y así nos hemos acostumbrado a hacerlo y así nos vamos a morir haciéndolo. Pero no nos dan una respuesta válida de por qué se hacen las cosas de esa manera. El desempeño solo mantendrá su nivel si existe un sistema de mejoramiento continuo mismo. Y si no estamos en constante mejoramiento, pues no vamos a hacer nada. Beneficios de las evaluaciones. Mire, para el evaluado, conoce que lo que la organización espera de él. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Hay personas que nosotros necesitamos evaluar, aunque no sean pagas, aunque sean... Otra vez, hermano Alder, sálveme la vida. ¿Cómo era? Voluntarios. Voluntarios, gracias, hermano. Eso. Gracias por salvarme la vida, hermano. Eso. Puede que sean voluntarios, no están devengando un salario. Y es que pobrecito, lo hace con mucho amor, pero tiene que tener una evaluación para que sepa qué espera la iglesia de lo que él está haciendo, de la labor que él está desempeñando. Para la automotivación y superación. Porque si a mí me dicen, hermano, mire que realmente usted no es tan bueno en las clases, o sea, usted da buenas clases, pero no es el duro dando clases, o sea, tampoco se crea pues que usted es el super maestro, ¿no? Eso me ayuda a mí a motivarme para superarme, para hacer mejores cosas, para que yo pueda ser un poco más didáctico, para que yo pueda, sí, preparar mejor las clases. Corrige con prontitud antes de la evaluación, claro, porque yo ya sé que viene una evaluación, yo sé que mensualmente, digamos, me están evaluando en cuanto al Ministerio de Jóvenes, digamos, entonces yo sé que antes de que llegue la evaluación, yo ya tengo que ir haciendo un trabajo con los jóvenes, desempeñando alguna labor para que cuando llegue la evaluación, mi evaluación sea buena y ahorita vamos a ver qué tipos de evaluación hay. Y para el supervisor o para la persona que está haciendo la evaluación, bueno, tiene unos parámetros específicos y así se evita la subjetividad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros evaluamos dependiendo de la cara, ¿no? Entonces, voy a evaluar a fulanito y como me cae bien, entonces a le voy a poner cheque en todo en 10 porque el man es buena gente y el hermano me ha invitado a comer de vez en cuando alguna cosita. Entonces, ¿cómo lo voy a rajar si el man es buena gente conmigo? Entonces, no, pero con este que tengo diferencias, con este que me la paso peleando, este que me dice lo que yo nunca quiero oír porque siempre me está contradiciendo, entonces a sí le voy a dar duro y lo voy a evaluar duro. No. Entonces, nos evita tener una buena evaluación y tenerla a priori, eso nos evita que nosotros evaluemos con subjetividad, sino que lo hagamos con objetividad. Y esto identifica a los que ayudan o estorban en la organización. Hermano, qué palabras tan fuertes, no hay nadie que estorbe en la iglesia. Bueno, hay personas que sí, hay piedras de tropiezo, y sabemos que sí. Entonces, esto nos ayuda para que nosotros podamos saber quién está ayudando al crecimiento y quién está ayudando al decrecimiento de la iglesia. Porque lamentablemente también existen las divisiones. Ok. Ciclo de las revisiones de desempeño. Empezamos por establecer criterios, normas para la revisión. Después se realiza la evaluación y se hace una valoración del desempeño. Se hace la interpretación de los resultados y se decide qué se va a hacer cuando se tenga esa interpretación. Y esta cosa es cíclica, esto no para. Otra vez establecemos nuevos criterios, otra vez hacemos evaluación, después interpretamos y después decidimos qué se va a hacer. ¿Sí? Esto no para. Esto siempre va a seguir ese mismo orden cíclico. Y llegamos a los tipos de evaluaciones de desempeño, porque hay dos tipos de evaluación. Uno es de programas y el otro es de desempeño. Estas son las evaluaciones de desempeño que tiene cada miembro. Entonces tenemos autoevaluaciones, donde ustedes saben de qué se trata la autoevaluación, todos sabemos.
que es evaluarnos a nosotros mismos y de verdad, o sea, hacer que cada uno evalúe si está haciendo bien o no está haciendo bien su trabajo. Para esto necesitamos también ser un poquito maduros, ¿no? Porque si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo me evaluaría yo, digamos, en cuanto a mi trabajo con la iglesia, con ustedes? Obviamente yo tengo que tener la madurez para decir que mi fuerte no fueron los jóvenes, por ejemplo, en esta asignación con ustedes, ¿sí? Uno tiene que tener la madurez necesaria para decir en qué falló y en qué sí se exigió demasiado, ¿sí? De pronto yo tuve más tiempo, le dediqué mucho más tiempo a las clases y a los talleres que a prepararlas a los jóvenes. Posiblemente ese fue mi grave error, pero uno tiene que tener la madurez para hacerlo. No quiere decir que entonces eso me convierta a mí en una mala persona, me convierta en un mal cristiano, me convierta en un mal predicador o en un mal maestro, sino que hay cosas en las que tenemos fuertes y hay otras en las que tenemos debilidades y tenemos que tener la madurez necesaria para poder reconocer esas falencias. Para eso se necesita mucha madurez con la autoevaluación. Después, administración por objetivos. Dice que es medir, el supervisor y el empleado establecen conjuntamente objetivos de desempeño deseables y que se puedan medir en base a lo que se tenía planeado. Esto es prácticamente lo que hacemos siempre, ¿no? Como que tenemos una evaluación específica. Espérenme un momentito. Tenemos una evaluación específica y ahora sí, tenemos una evaluación específica, pero digámoslo así que como que de manera oral, ok, lo que tenemos que hacer es esto y aquello, por ejemplo. No sé por qué se me esconde un pedazo aquí de esto. Bueno. Ok, ya. Y entonces medimos en base a lo que se tiene planeado. ¿Alcanzamos el objetivo o no alcanzamos el objetivo? Esa es administración por objetivos. Las evaluaciones psicológicas, bueno, ahí es cuando se utilizan psicólogos para eso. De pronto en las iglesias no lo usamos mucho, a no ser de que haya un psicólogo dentro de la iglesia que nos pueda ayudar con eso. Y es con estos test y estas cosas que se hacen para evaluar el potencial de la persona, más que su desempeño. En este caso no se evalúa tanto el desempeño de la persona, lo que logró dentro de su trabajo, sino lo que yo puedo extraer de él más adelante. Es decir, vamos a diferenciarlo aquí. Hay una diferencia entre la psicología y el coaching, y es que la psicología se encarga de analizar cómo es su comportamiento y cómo mejorarlo, y el coaching se encarga de sacar lo mejor de usted, ¿sí? El coaching no le hace a usted psicología, sino que le extrae lo mejor de usted para que usted se potencie a sí mismo. Y más o menos esta evaluación vendría siendo para eso, para que usted se potencie a sí mismo, ¿sí? Después viene la evaluación por parte de los superiores, y bueno, esto es, ya lo sabemos nosotros, el superior está arriba, yo estoy aquí, el superior está aquí arribita, y él me evalúa hacia abajo, ¿no? Él me evalúa mirándome hacia abajo, de acuerdo a lo que él cree que debería yo dar en mi trabajo. Él evalúa mi rendimiento. Está la evaluación por parte de iguales, que son los que yo tengo a mi lado, digámoslo así, como mis compañeros de trabajo, los que tienen el mismo cargo que yo, los que tienen el mismo nivel, digámoslo así. Y ese podría ser un poquito más objetivo, porque el jefe siempre tiene como que un ideal, ¿no? Tal persona en ese cargo debería hacer tal cosa. Sin embargo, él no está viviendo en carne propia lo que ese puesto o lo que ese cargo requiere para ver si sí puede darse lo que él quiere. Sin embargo, los iguales están trabajando mano a mano conmigo y ya ellos saben. Hay gente que lo logra y hay gente que no lo logra. Eso pasa mucho en las empresas de ventas, y es que, digamos, todos tenemos una cuota de acuerdo a la zona, pero, y yo puedo decir, ok, Edwin tiene que vender 2 carros, digamos, en tal sector. 2 carros vamos a decir, en unidad y fuerza, digamos, ¿sí? Que es un sector económicamente de estrato bajo. Y yo tengo que vender 10 carros en Las Lomas. Eso es injusto, porque él solo tiene que vender 2 y yo tengo que vender 10. Bueno, ok, vamos a mirar el tipo a quién le pueden comprar con más facilidad, ¿no? Es más posible que venda yo, que estoy en un sector de estrato alto, a que venda él, que está de pronto en un sector con un estrato más bajo. Digamos, aquí en La Vega, por ejemplo, no podrían tener las mismas cuotas por la capacidad adquisitiva.
Entonces, cuando estamos en iguales, es más fácil evaluar eso porque ya sabemos realmente, ¿este se está esforzando o no se está esforzando? Eso es otra forma de analizar o de evaluar a las personas. Otra es por parte de los subordinados y es por medio, digamos, de encuestas, preguntas y cosas así por el estilo, evaluar si los jefes, los superiores están haciendo bien las cosas. ¿Cómo le parece que están haciendo el trabajo? En este caso, digamos, sería, digamos, si me pusieran a mí, digamos, para poder cubrir esta parte de la evaluación, diríamos que la evaluación de superiores sería la evaluación que ustedes me hacen a mí en las prácticas, ¿cierto? La evaluación de iguales sería si hubiéramos dos personas haciendo las prácticas, esa persona también evaluaría mi trabajo y diría, no, realmente él no lo hizo o realmente sí lo hizo, o bueno, porque sería la misma situación. La evaluación por parte de los subordinados sería que yo también tenga la opción de evaluarlos a ustedes en cuanto a la disposición del liderazgo de la iglesia para yo poder desarrollar mi trabajo. Y la evaluación por parte de los clientes, que bueno, eso ya es en una empresa, nosotros no tenemos clientes, pero sí tenemos personas a las que visitamos. Entonces, esas personas a las que se les hace evangelismo, que evalúen realmente si se sienten bien con esa persona cuando los visita, si están aprendiendo, si no están aprendiendo, o miembros nuevos en la iglesia que todavía no han sido bautizados, que están asistiendo a clases, y que ellos puedan, o también podría ser inclusive personas que no son del liderazgo, que aunque son bautizadas, las personas que escuchan las clases, que escuchan, que están en las células y todo eso, cómo les pareció el trabajo del hermano durante sus prácticas, por ejemplo, podría ser, aunque en la iglesia no hay clientes. Ok, y la evaluación 360, que es todo. O sea, las otras es por separado. Lo va a hacer la de iguales, o la de superiores, o la de subordinados, o la de clientes. La 360 compila todo. Es una evaluación de 360 grados, como lo dice su nombre. Compila todo, todos los datos. Ok. Se me volvió. Ok. También hay escalas de puntajes, la evaluación de puntajes, y es que se aplican ciertos criterios y pues esa ya es un poco más, digámoslo así, es como tipo encuesta y tipo encuesta cerrada, donde usted solamente pone puntajes, digamos del 1 al 10, y entonces como preguntas, digamos como cuando lo van a contratar a uno, preguntas psicológicas como test que le preguntan, y usted va poniendo puntajes y de acuerdo al puntaje va saliendo la evaluación. Y la comparación de pares es que se compara un individuo con otro, es similar a la de iguales, solo que ya no es mi compañero el que me evalúa a mí, sino que es, digámoslo así, mi jefe el que evalúa el trabajo mío con el de una persona que tiene el mismo cargo que yo. Esos serían los tipos de evaluación, pero de desempeño, Y los tipos de evaluación de programa y la crítica, que sería esto. Tenemos dos clases de crítica, ¿cierto? Sabemos que está la crítica destructiva y la crítica constructiva. Aunque yo soy de los que piensa que no hay crítica constructiva. Casi siempre la crítica tiende a destruir. A veces es por nuestras mismas formas de pensar, ¿no? Sin embargo, la crítica destructiva, bueno, ya se hace con el énfasis de ir y atacar a la persona, de dañarla, de destruirla, de no ayudarla, sino de provocarle un daño, mientras que la constructiva es con el ánimo de decirle, venga, mejor. Y pues en este caso nosotros deberíamos utilizar la crítica constructiva siempre. Y tenemos entonces tres realidades de la evaluación, que sería, la gente siempre evalúa, independientemente de que nosotros tengamos o no tengamos una evaluación. Por ejemplo, si no hubiera una evaluación para el hermano James al terminar sus prácticas, igual ustedes me están evaluando. Por decir algo, la hermana Keila, la hermana Marjorie, la hermana Rosemary, la hermana Egla, la hermana Flora, que no van a llenar ese examen o ese formato de evaluación al hermano James, en este momento igual están evaluando mi clase. ¿Lo está haciendo bien? ¿No lo está haciendo bien? ¿Se preparó? ¿No se preparó? ¿Está hablando bobadas o está hablando algo cierto? ¿Sí? ¿Se lo encontró en internet? ¿Lo estudió de verdad? Siempre se está haciendo una evaluación. Siempre, constantemente, siempre se está haciendo una evaluación de manera informal.
Hay individuos que nunca van a estar contentos con los resultados de las evaluaciones, porque siempre vamos a pensar que me están atacando, que es que me odian, que es que no me quieren, que es que yo les caigo mal, que es porque yo soy flaco, es que es porque yo soy colocho, es porque siempre me voy a inventar cualquier cosa con tal de decir que es que me odian, es que yo perdí la materia porque ese profesor no me quiere, es que me fue mal porque tal cosa, es que mi jefe, es que perdí el trabajo porque mi jefe, porque yo le caigo mal a mi jefe, porque me tiene envidia. Siempre estamos sacando una disculpa para ocultar nuestro descontento con una evaluación o porque alguien sencillamente trata de encararnos con nosotros mismos y con nuestras deficiencias. Y otra cosa que es muy importante es que los líderes no son infalibles, también se equivocan. Los líderes también se equivocan. Y hay veces nosotros como líderes no queremos que nadie nos corrija ni que nos diga que hicimos algo malo porque creemos que eso nos hace perder la autoridad. Les voy a contar algo aquí rápidamente. Esto es un secreto entre nosotros y las personas que vayan a ver después esto en YouTube. O sea, entre mucha gente. Y es que cuando yo tuve que dar clases de hebreo aquí en Baxter, a mí me entró algo así como de creerme el maestro de hebreo ya. O sea, yo nunca me creí el papel de que yo era un estudiante que estaba dando clases, sino que en ese momento yo me creí el papel de ser maestro, de verdad, me creí el maestro. Y entonces resulta que cuando habían compañeros que de pronto no entendían algo y me levantaban la mano y a mí me dicen parce acá, entonces me decían, parce, venga, yo no entendí eso de la VAB reversible, y claro, si yo no había estudiado bien la lección, yo no tenía una respuesta para esa pregunta. Entonces yo me molestaba con ellos. Decía, no la tengo, mañana se la traigo. Y entonces yo me molestaba. Y yo decía, claro, como ellos no están dando la clase, entonces se ponen a corcharme, a buscarme preguntas difíciles. No, sencillamente yo creía que era infalible. Después entendí que, pues obviamente estamos en un contexto de aprendizaje y si no entienden algo, pues ¿qué tienen que hacer? Preguntarlo, no es que después viene un examen y entonces, si James no me enseñó eso, y después me lo preguntan en un examen, entonces, ¿qué puede pasar? Pues que voy a perder la materia por culpa de un maestro que no se preparó bien. Entonces, ¿qué hacía yo? Estudiaba la lección del día siguiente y me ponía a preguntarme a mí mismo, ok, si yo estuviera ahí sentado, ¿qué preguntaría? ¿Por qué tengo que aspirar esta CAMEX? Ok, entonces voy a buscarlo en el libro. En la página 7 y lo apuntaba ahí y preciso al otro día. ¿Y por qué se lee así y no se lee así? Vamos a la página 7. En la página 7 dice que cuando hay un CAMEX y un PATAC al final, entonces la CAMEX va a aspirar. Vea pues, eso no nos lo habían enseñado antes. Y entonces ya eso me potenciaba a mí. Entonces, eso me enseñó a mí que los líderes sí se equivocan, sí nos equivocamos, no somos infalibles, sí nos equivocamos. Entonces no debemos exasperarnos cada vez que alguien nos hace una corrección o cada vez que alguien nos dice que estamos equivocados en algo, porque puede ser su punto de vista o puede ser que realmente estemos equivocados, sino que tenemos que aprender de cada una de las situaciones por las que nosotros pasamos y eso nos va a ayudar a mejorar. Razones por las cuales se resisten las personas o nos resistimos las personas a la evaluación. Por temor al fracaso. Creemos que si nos evalúan, si alguien levanta la mano y dice, hermano, ¿y eso por qué es así? No es así. Y uno dice, entonces ya me sentí como un fracasado porque es que yo soy teólogo, yo soy egresado de Baxter, porque es que yo soy un estudiante de Baxter, porque yo soy un duro, porque saqué muy buenas calificaciones, porque entonces si alguien me contradice, entonces yo tengo que refutarlo hasta que esa persona se quede callada porque él no puede pasar por encima de mi autoridad como egresado de Baxter. No, yo también me puedo equivocar, puedo estar hablando cosas que no son. Temor al fracaso. Temor al castigo también, a veces pensamos o sentimos miedo de que nos evalúen porque vamos a poder perder el trabajo, porque nos van a regañar, porque nos van a decir cosas que nos van a molestar a nosotros mismos y por eso no nos pueden gustar las evaluaciones. Temor al cambio, porque posiblemente si hay un cambio, entonces nos van a poner más trabajo, me van a poner a hacer más cosas, o de pronto
se me van a complicar un poquito las cosas y no quiero que me cambien las cosas. Entonces, ya para terminar, nosotros necesitamos tener por lo menos estos 3 protocolos para poder evaluar los programas. Y sería el método, la manera como nosotros vamos a recoger la información para hacer la evaluación. ¿De qué manera lo voy a hacer? Y hacerlo de la manera más fiable posible. Como decíamos hace 8 días, si ustedes van a contratar un predicador que sea egresado de Baxter y digamos, es colombiano, no me vayan a llamar a mí a preguntarme, hermano, ¿usted conoce al hermano fulanito de tal? O que haya sido amigo mío, porque seguramente, así él sea una mala persona, yo le voy a dar buenas referencias, ¿no ve que es mi amigo? Y no solamente se queden con los maestros de Baxter. Voy a preguntarle al hermano fulano o al hermano sutano, porque los maestros a nosotros nos conocen 1 hora al día. Y yo no puedo hablarle feo a un maestro. ¿No es que primero que todo yo soy cristiano y tengo que guardar mi apariencia? Pregúntele a la persona que juega fútbol en la cancha con él. Pregúntele a la persona que hace exposiciones con él, que sabe que es un vago o que sí trabaja y que es de los que más le mete la ficha en una exposición para ganarse los puntos. O que es de esos que, igual, pues yo pierdo la beca y que no pierdo nada. No, usted tiene que preguntarle a los amigos, a los conocidos, a los maestros, a los vigilantes. Mire, si es una persona que entra por el portón de Baxter y no saluda a un vigilante, no es una persona que merezca dirigir una iglesia. Porque quiere decir que entonces solamente le habla a las personas importantes. Cuando vienen gringos, cuando está con el presidente, cuando está con el decano, cuando está con los maestros, pero no a un vigilante, no a la hermana del aseo, no a la hermana de la cocina. A ellas sí las desprestigia solo porque porque trabajan aquí en la institución, porque es el hermano de mantenimiento y no se le sabe el nombre. Esa persona no merecería ser predicador de una iglesia, porque está menospreciando a las demás personas. Entonces, la manera de recaudar la información es buscar por todas las puntas posibles, buscar información de todo lado para que ustedes sepan con quién realmente se están metiendo. El plan, que sería la frecuencia con la que se va a hacer la evaluación y en qué ministerio se va a hacer. No es una evaluación de que, hoy se me ocurrió evaluar el ministerio de alabanza y entonces, Edwin, lléneme esta encuestica aquí y esta evaluación y vamos a hacer esta evaluación. Y ya, y por allá en 2 años, vamos a evaluar a Edwin otra vez. No, tiene que tener una periodicidad. O es mensual, o es trimestral, o es semestral, o es anual, y que se sepa, que el hermano Edwin sepa que anualmente lo vamos a evaluar en su labor como director, digámoslo así, del ministerio de alabanza, por ejemplo. Y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Tengo que preparar gente, tengo que enseñarles cantos, tengo que enseñarles tonadas, tengo que ayudarlos a que se afinen, tengo que enseñarles a agarrar el micrófono, a conectar esas cosas de audio y todo eso, porque el día que yo no esté, ¿quién las va a conectar? Y esa va a ser su labor. Y ahí él va a poder ser evaluado de una mejor manera. Y los evaluadores tienen que ser personas responsables. No pueden ser personas que se dejen llevar porque es que a mí Edwin me cae mal. Entonces yo lo voy a evaluar de cualquier manera, solo porque me cae mal. No, el evaluador tiene que ser una persona íntegra, responsable y que sepa que lo está haciendo como para Dios, ¿sí? Que si el hermano es malo, pues es malo y punto. Si el hermano es bueno, pero no porque es mi amigo le voy a poner buena nota, porque a la larga yo le voy a hacer un daño a esa persona. Pero tampoco lo voy a calificar mal, así sea bueno, solo porque me cae mal. Solo porque alguna vez me dijo la verdad en la cara, solo porque alguna vez me incomodó un comentario que hizo, solamente porque me cambió la forma de pensar o porque le cambió la forma de pensar a otros. Entonces lo voy a evaluar de mala manera. No. Ya para terminar, vengo despidiéndome hace rato. Ya para terminar, quiero quedarme con esa frase con la que iniciamos esta clase de hoy. Y es dejar hacer. Laissez-faire, dejar hacer. Dejar hacer, pero sin descuidar. Es decir, no maniatar, pero tampoco liberar. Es tener cierto tipo de control. Es sin descuidar el liderazgo. Eso va a hacer que la iglesia crezca. Mejorar cada ministerio, darle la vuelta al ministerio, ensayar con más personas.
El hermano Alder me preguntó hace 8 días allá en la iglesia y me dijo, hermano, ¿a quién recomendaría usted para el grupo de jóvenes? Yo le di más o menos mi idea, ¿sí? Lo podrían ensayar. Si les parece, pues es potenciarlo. Si no les parece, bueno, perdimos 6 meses, posiblemente. Pero tenemos que seguir mirando, ensayando. Hay que ensayar. ¿Cómo creen ustedes que se encontró la vacuna para el COVID? Eso no fue porque una persona dijo, yo creo que podemos poner esto y esto y esto y ya con eso conseguimos la vacuna. No, esa gente ensayó, 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 ensayó y ensayó hasta que dio con el chiste. Cuando encontró la vacuna, la sacaron, el boom. Esta persona encontró la vacuna contra el COVID. Lo mismo tiene que hacer la iglesia. Vamos a ensayar, 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 hasta que demos con el correcto. Una vez encontremos la persona correcta, esa persona se tiene que potenciar. Vamos a darle la mano, vamos a ayudarlo en vez de aplastarlo, porque a veces lo que hacemos es como que encontrar enemigos, ¿no? Entonces, yo creo que soy el mejor maestro y resulta que el hermano Alder enseña mejor que yo, y entonces en vez de darle crédito y de darle ánimos y decirle, oiga hermano, qué bien que usted enseña, lo exhorto a que siga haciendo eso, que usted es muy bueno, no, trato de aplastarlo porque él no puede ser mejor que yo, él no puede sobresalir, no es que yo tengo que ser el principal. Quiero que nos quedemos con esa frase, dejar hacer, pero no con tanta libertad, como decía Paulo Freire. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Libertad más no libertinaje. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Muchas gracias por la sesión Amén. de hoy. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces damos la oportunidad a los hermanos, hermanas que deseen hacer consultas o comentarios también. Veo varios micrófonos activados, desactivados, quiero decir. No, parece que no hay preguntas. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta, hermano James. Es en relación a lo que tú mencionabas sobre la evaluación. Me pareció muy interesante porque en los trabajos, bueno, en la mayoría de los trabajos hoy en día se aplica esto de la evaluación. Cuando tú estabas exponiendo sobre la evaluación, yo estaba recordando a algunos trabajos que he desarrollado y los métodos que han usado para evaluarme. Y muchas de las cosas que tú decías se han aplicado en esos trabajos en esas evaluaciones que a mí me han hecho como trabajador, como colaborador de una empresa. Y son muy importantes porque sí, definitivamente en el ámbito secular, hablando en el ámbito secular, uno tiene muchos aspectos que mejorar como trabajador. Y hablando en el ámbito espiritual también, no es la excepción. Uno también tiene muchos aspectos que mejorar como cristiano, o no digamos si tiene un cargo de liderazgo o está dirigiendo un ministerio. Entonces, considero que es muy importante esto de la evaluación. Sí pensaría, hermano, que sí hay que diferenciarlo un poco de la evaluación secular, en el sentido que en la iglesia hay que recordar que o por lo menos la mayoría de las personas están de manera voluntaria. Digo esto porque, digamos, el contexto en un trabajo no es igual que el contexto en la iglesia, en el sentido que en mi trabajo, por ejemplo, yo puedo soportar muchas cosas y estoy ahí porque me pagan o porque tengo que estar ahí, porque tengo que cumplir unas obligaciones, etc. En cambio, en la iglesia yo estoy porque yo quiero estar. Y el día que no quiero estar, pues me voy de la iglesia y me voy a otra iglesia o dejo de reunir. Entonces, en ese sentido, pienso que las evaluaciones en la iglesia no podrían ser, digamos, exactamente iguales a como se hace en un trabajo, porque en la iglesia todo se hace de manera voluntaria. Con esto no quiero decirle que no se tenga que evaluar, sino que pienso que la evaluación tiene que ser desde un punto de vista más
más como exhortación o más como una reflexión, diría yo. Y me pareció muy interesante lo que tú mencionabas de los 3 tipos de evaluación, porque eso también se aplica en el ámbito educativo. Por ejemplo, empezar por autoevaluarnos, cada uno de nosotros, hacer una reflexión personal de cómo, por ejemplo, cómo fue mi desempeño, por decir algo, en este año en la iglesia. Y también es importante que otra persona me evalúe, que sería lo que tú decías de la evaluación de pares o la evaluación de superior, etc. Y pienso que sería como tomarlo de esa manera, como una reflexión de qué se hizo bien o qué se hizo mal y en qué se puede mejorar. Y la pregunta, hermano, eso era la parte del comentario. La pregunta es en relación a la evaluación también de la conducta, porque digamos que hay 2 maneras de evaluar, o yo lo veo de esa forma. Evaluar en un sentido de si se lograron los objetivos o no, y otra cosa es evaluar la conducta, porque en ocasiones también puede suceder y ha sucedido que tal vez mi conducta no es la correcta desde el punto de vista moral o desde el punto de vista cristiano. Entonces, en esos casos, la pregunta sería ¿qué se puede hacer, digamos, o qué se recomendaría desde el punto de vista bíblico para disciplinar cuando al evaluar una conducta determinada no es la correcta? Esa es mi pregunta, hermano. No sé si se entendió. Sí, hermano, muy claro. No, yo creo que es muy claro, realmente. Yo quisiera hacerles una pregunta. Si yo fuera homosexual, ¿cierto? Y ustedes se enteran hasta ahorita que yo realmente soy homosexual, ¿ustedes me dejarían predicar una última vez en la iglesia antes de irme? Creo que no, ¿cierto? Y mucho menos, que no. exacto, y mucho menos si me ven llegar entaconado a la iglesia, ¿cierto? Peor todavía, hermano, ¿usted qué va a hacer? Es que eso no se puede hacer, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces nosotros sí permitimos que alguien que se toma sus cervecitas, se fuma sus cigarrillitos, dice sus groserías, dice sus mentiras, predique en la iglesia. Porque eso no es tan visible, ¿cierto? Eso no es visible, como que, ay, el hermano está entaconado y se está besando con un hombre, eso no es tan visible, ¿cierto? Yo agarré a mi esposa y le pegué el sábado en la noche, ella no asistió el domingo a la iglesia, yo fui solo porque, es que ella tenía dolor de cabeza y no quiso venir, pero resulta que no fue porque tenía morados en la cara, ¿sí? Eso no fue lo que me pasó la vez pasada fue en la cancha. Entonces, entonces sí, le dejo morados en la cara, ella no puede asistir, pues yo al otro día voy y oro, o dirijo la cena, dirijo la ofrenda, y como si no pasara nada, y el hermano tan espiritual. No, yo pienso que si nosotros vemos que hay una falta, bueno, todos tenemos faltas, porque yo creo que ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, hoy no mentí, hoy no dije una grosería, hoy no tuve un mal pensamiento, hoy, sí, yo creo que todos pecamos, aunque sea una vez al día, o aunque sea una vez a la semana, los más santos, pero todos pecamos, de alguna manera, así sea por tener un mal pensamiento por alguien que no nos cae muy bien, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vemos que hay una falta reiterativa, mire, hermano, hay un pecado que para mí es peor que cualquier otro pecado. Yo creo que yo le he dicho a usted que yo con el tema de las groserías ni siquiera me enredo tanto porque a veces se utilizan hasta como forma de expresión, pero yo me enredo mucho es con esas personas que aparentan ser algo que no son. Y en la iglesia se ven como, ay, unos ángeles de Dios, hermano, hermana, yo lo amo en el amor de Cristo. Ay, usted viera cómo lo amo. Y después cuando uno los conoce en su vida personal, son unas personas que abusan de los demás, abusan de su autoridad cuando tienen un cargo, se aprovechan de las demás personas, son supremamente malas, son personas perversas. Pero en la iglesia son, ay, si viera yo cómo lo amo a usted en el amor de... No, hermano, esas personas yo pienso que no deberían tener ningún tipo de participación en la iglesia, porque después, si usted a mí me ve, por ejemplo, usted a mí me ve en la iglesia saludar a todo el mundo, ay, lo amo y lo abrazo y ay, yo doy la vida por todos ustedes,
y después usted se da cuenta que yo en Baxter soy una mala persona, yo a todo el mundo le pego, con todo el mundo peleo, a todo el mundo le insulto, yo soy una mala persona, ¿usted va a seguir viendo a Dios con los mismos ojos? Yo creo que no. Yo creo que usted no va a juzgarme a mí, sino que va a juzgar a Dios, porque la gente dice esos cristianos. ¿Y qué es que cristiano? Entonces el que paga los platos rotos es Dios, el que paga los platos rotos es Cristo, por causa de nuestras malas actuaciones. Entonces, yo siento, o pienso yo, y la Biblia lo dice, que cuando una persona no es digna de estar ante la presencia de Dios, es mejor que no lo haga. Y todos nos equivocamos, ojo con eso, todos nos equivocamos. Entonces, si esperamos a alguien digno, entonces nadie nos va a poder predicar porque nadie es digno, realmente. No somos dignos. Todos tenemos equivocaciones, pero es que habemos unos que también nos pasamos de lanza, dicen los mexicanos, ¿no? Nos damos garra también, pues, dejando de ser dignos, ¿no? Entonces, cada vez más indignos. Entonces, en esos casos, uno sí debería tener mucho cuidado. Si uno se da cuenta que hay un hermano que está en pecado, que hay un hermano que está en fornicación, que hay un hermano que está en adulterio, que hay un hermano que está en el alcoholismo, que el hermano está fumando, que el hermano... Es mejor pararlo y decirle, hermano, qué pena con usted, yo sé que usted tiene muchas ganas, yo sé que usted quiere, pero sentadito se ve más bonito. Póngase a paz con Dios, ya nomás usted esté en paz con Dios, entonces ahora sí vuelva a edifíquenos. Pero podríamos aplicar el mismo principio que se aplica para los ancianos. Si no tienen orden su casa, si no tienen orden su vida, si no tienen orden su mentecita, decía la hermana Keila al principio, si el líder no tiene en orden su cabecita, ¿cómo va a tener en orden su cuerpo? Si yo no tengo en orden mi vida, ¿cómo me voy a poner en orden? ¿O cómo voy a ayudar a la iglesia que se ponga en orden? Y le voy a dejar un testimonio más, ¿no? Yo me la paso dándoles testimonios y contándoles mis historias. ¿Se acuerda que yo les contaba que yo a veces usaba cigarrillos como separador de la Biblia para poder armar textos? Porque mientras yo armaba mi estudio, yo iba fumándome un cigarrillo para poderme inspirar, ¿sí? Porque la inspiración me llegaba a punta de cigarrillo. Entonces, en esos momentos yo era de los que me paraba y decía, ustedes que no asisten a la iglesia, pecadores, ustedes se van a condenar en la séptima paila del infierno, es que ustedes son malos, es que yo soy bueno, es que usted peca, es que yo soy un santo. Y el que pecaba era yo y posiblemente el santo era el que estaba ya sentado. Hasta que yo aprendí que tenía que poner en orden mi vida antes de tratar de poner en orden la vida de los demás, entonces ahí aprendí a dejar de juzgar. Y eso lo hizo mi mamá. Mi mamá fue la que me paró en seco y me dijo, mijo, si usted ni siquiera es una persona de ejemplo, ¿por qué quiere que los demás sean ejemplos? Si usted no da el ejemplo. Eso de la autoevaluación, hermano, funciona demasiado. Si todos nosotros aprendemos de la autoevaluación y sabemos darnos nuestro sitio y decir, venga, hermano, qué pena, en este momento estoy pasando por un problema y no me siento digno para participar, por favor no me tengan en cuenta en este mes para nada mientras yo me pongo a cuenta con Dios. Sería lo mejor que podría hacer cada persona. Pero eso depende del liderazgo, de que nosotros como líderes les enseñemos eso a las personas, no que los forcemos a que prediquen, es que si usted no predica no está trabajando, no. Póngase a cuentas con Dios. ¿Qué tal está usted con Dios? Y si usted se siente bien con Dios, vamos a trabajar de lo lindo, vamos a trabajar incansablemente. Pero si usted no se siente bien con Dios, más bien paremos un momentico, tómese un respiro, órele a Dios, pídale a Dios, vamos a orar juntos, arrodillémonos acá, oremos juntos, vamos a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Yo no sé cuáles son, ni me interesan realmente, pero vamos a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Póngase a cuentas y trate de prosperar. Es mi humilde opinión. Gracias, hermano James. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo sobre la evaluación y me parece que es un punto muy importante. Porque, y principalmente, no solo en el liderazgo, sino que para toda la congregación, de que seamos evaluados y evaluarnos nosotros mismos con sinceridad, porque realmente Dios, a quien no podemos engañar, nos evalúa. Es cierto que Él es misericordioso y es amor, pero Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo al mundo.
el hecho de que yo esté, o el hecho de que alguien esté trabajando en la iglesia y no devengando un sueldo, no quiere decir que no va a ser evaluado. Porque realmente no está trabajando para X persona, está trabajando para Dios, que es lo que siempre estoy escuchando en la iglesia o en las congregaciones. No, si es que lo que te estoy pidiendo que hagas no es para mí, es para el Señor. Y si es para el Señor, con mucha más razón, debemos de hacer por excelencia las cosas. Y con un buen testimonio, yo creo que es más fuerte el testimonio de nosotros como cristianos que las palabras mismas. Las palabras podemos hablar bonito, podemos presentar el evangelio claro, conciso, pero es más fuerte mis acciones que lo que yo pueda decir. Cuando yo no acepto que estoy errando con mi testimonio y que por mi testimonio otros no van al Señor, entonces yo me estoy condenando yo sola. Y si no acepto, nunca voy a cambiar. Pero si no solo nos autoevaluamos, es un proceso de cambio. Entonces, para mí que la evaluación, no solo en la parte secular, es importantísima, sino también dentro de la iglesia, y no solo para el liderazgo, sino para todos. Y sobre el reclutamiento, yo tenía una pregunta. En mi criterio, yo pienso que cuando van a reclutar a una persona para dirigir una congregación, deben de sí, preguntar sobre el testimonio, sobre el andar de una persona, pero deben de tomar en consideración la opinión de toda la congregación, no solo de un liderazgo. Porque muchas veces hay personas que tienen, por ejemplo, el don, el talento de evangelizar, pero no tienen ese talento de poder predicar y llevar un mensaje, sino que muchas veces son mensajes no de motivación, sino de condenación. Y entonces eso mata más a una congregación cuando solo estamos recibiendo mensajes condenatorios y no motivacionales. Esa es mi participación. Sí, hermana. Sí, de hecho, hace 8 días que tocamos ese tema, se habló de eso también, que es muy importante que no solamente el liderazgo tome parte de la selección de la persona que va a quedar al frente de la iglesia, porque en últimas esa persona va a estar al frente de toda la iglesia, no solamente de algunos. Entonces, ¿qué sería bueno? Reunirse como congregación y tomar en consideración los diferentes, tampoco tener uno solo, no es que ay, solo está el hermano James y no hay nadie más, no. Tiene que estar el hermano James, el hermano Pepito, el hermano Petunio, el hermano fulano, y vamos a mirar cuáles son las fortalezas de este y de este, qué es lo que la iglesia necesita y cuál de estos 4 candidatos lo tiene, porque es como un trabajo. Hablábamos de que tampoco puede ser una persona que, es una persona que, pobrecito, el hermanito se quedó sin trabajo, vamos a ayudarle, no. Que así como ustedes, ¿quién de ustedes, y decíamos hace 8 días, quién de ustedes le manda a hacer, quién de ustedes me manda a hacer una casa? Díganme, yo les hago una casa. ¿Ustedes me pondrían a mí a hacerles una casa? No, porque yo no tengo ni idea, yo ni quiero sé mezclar cemento con arena, yo ni quiero sé cuántas paladas de cemento por cuántas de arena, no tengo ni la más mínima idea, ¿sí? Eso se le deja a la persona que estudió para eso. Exactamente igual, en una congregación, el que tiene que estar predicando y evangelizando tiene que ser una persona que haya estudiado para eso. Porque si yo no le dejo a una persona, si yo no le dejo a un carnicero que construya mi casa, ¿por qué sí le tengo que dejar a cualquier persona a que me construya mi vida espiritual? Tiene que ser una persona que haya estudiado para eso, que tenga las escarapelas, digámoslo así, para eso. Y aparte, esto es un trabajo. Es igual que un trabajo. Hablábamos de que la iglesia también es similar a una empresa. Tenemos que verla como una empresa. Se debe manejar de la misma manera, de esa misma forma. Entonces, tampoco puede ser un solo candidato. Yo me imagino que la hermana Rosemary ahorita que está formando su proyecto,
Si ella necesita un abogado, no es como que el primer abogado que se le aparezca, sino que ella tiene que entrevistar varios abogados y a ver cuál me sirve más, cuál es el mejor para que ocupe el puesto. No el primero que le recomendaron. Y ustedes tienen que hacer lo mismo con un candidato. Tienen que sacar 3, 4 candidatos, analizarlos, sentarse entre todos y mirar cuál puede ser el mejor prospecto, cuál es el que le puede entregar mejores beneficios a la iglesia, no porque el hermano James me lo recomendaron y es que él estuvo asignado desde 2019 y pues es que no hay nadie más y él cobra barato, entonces pues pongámoslo a él, no, cobre barato, cobre caro, vamos a seleccionar lo mejor para el crecimiento de la iglesia, porque es el crecimiento de la iglesia y no es solamente el crecimiento de la iglesia, es mi crecimiento espiritual. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. ¿Alguien más? Hermanos, hermanas. Bueno, yo quisiera participar. Yo realmente quiero felicitar a James porque realmente todo lo que nos ha enseñado, pues no solo nos sirve para la iglesia, sino que para la vida personal que vivimos, ¿verdad? Y muchas de las cosas que él ha dicho, pues yo realmente las he practicado, ¿verdad? En mi vida secular, en mi trabajo y me han resultado. Y es muy interesante, estoy de acuerdo con la ingeniera Flora que dice de que sí, que todos tenemos que evaluarnos y si alguien está en pecado, ¿verdad? Dentro de los mismos líderes, ¿verdad? Yo creo que la misma Biblia dice de que debemos de amonestar a nuestro hermano, llamarlo, ¿verdad? Y decirle, ¿verdad? Ser francos y sinceros, ¿verdad? Y porque no puede seguir liderando la iglesia, porque él es el primero que debe darnos ejemplo, ¿verdad? Porque nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, eso es lo que, ¿cómo les diga? Predicar con nuestro ejemplo, pues, porque de nada sirve que estemos predicando y hacemos todo lo contrario, como dijo la hermana y lo mismo James, ¿verdad? Entonces yo considero de que todos debemos de dar un buen ejemplo, ¿verdad? Porque hay veces, no, dicen que son cristianos y hacen otras cosas. Hay veces uno se decepciona, ¿verdad? Yo misma he visto cosas que no me han gustado y digo, no, voy a seguir, porque no me han gustado ciertas cosas que se hacen en la iglesia de Cristo también, ¿verdad? Pero ahí vamos, yo sé que se están mejorando las cosas porque todos queremos también que la iglesia crezca, pues. Al ver cambio en nuestras vidas, pues, van a venir más pues, a la iglesia. Eso. Y agradecerle a James porque realmente ya está para irse y realmente todas las clases que nos ha dado, pues, realmente han sido muy valiosas. Para mí han sido valiosas porque he crecido más en la parte del aprendizaje de la Biblia y de muchas cosas en mi vida personal también. Así que muchas gracias y le deseamos, yo al menos le deseo los mejores éxitos. Amén. Muchas gracias, hermana. Que Dios la bendiga. Sí. Gracias, hermana Rosemary. ¿Alguien más? ¿Algún hermano o hermana que desee comentar, preguntar? Buenas noches, hermano. Adelante, hermana Isla. Buenas noches. No solamente, pues, también compartiendo con las hermanas, agradecerle al hermano James por su tiempo, por los talleres, pues, no estuve por completo en todo, pero en los que he estado, en realidad que me han servido mucho, muy, muy buenos, hermanos, gracias. Estos que nos ha dado, pues, ya nos dan como una luz, como un camino para la decisión que se va a tomar más adelante, ¿verdad? Para la persona que se escoja que se haga cargo de la iglesia, pues nos va a servir mucho lo que usted nos ha enseñado, lo vamos a tomar en cuenta y agradecerle a usted por su tiempo y desearle pues lo mejor
lo mejor y que le vaya muy bien en todos sus planes, que Dios lo guíe siempre a usted y a su familia. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Amén. Bueno, no sé si hay más comentarios. Si no, entonces hemos finalizado con la última sesión del seminario. Nuevamente agradecerle a nuestro hermano James. Gracias, hermano, por todo su esfuerzo, por todo su empeño y por cada una de las lecciones y prédicas también que nos ha impartido, que han sido de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros y de toda la congregación, incluso de otras personas que no pertenecen a la congregación y que nos han visto desde Facebook o desde YouTube. También ellos han sido bendecidos, gracias a Dios y gracias a ti, hermano. Muchas gracias. Vamos a despedirnos entonces con una oración y me gustaría pedirle al hermano David que nos despida en oración, por favor, hermano. Bueno, oremos entonces, hermano. Queremos agradecerte, Dios, esta noche el amor y la bondad que tienes para con nosotros. Gracias por la enseñanza que nos ha traído nuestro hermano James González. Bendice su vida. Bendice a su esposa Daisy, a su hijo Allison. Como se ha mencionado acá, Dios, en esta reunión. Guíales, Padre, y a sus pasos para que él pueda tener un futuro prometedor, Dios, en el Espíritu, que siga sirviéndote como lo hace hasta ahora. Y que Dios, tú abras puertas para que él tenga, pues, mejores niveles en el sentido para servirte y amarte como tú lo mereces, Dios. Y al final todo será añadido a su vida y a su vida familiar. Gracias por estas enseñanzas que nos sirven, Dios, para seguir avanzando en nuestra vida ministerial, Dios, en la iglesia, con el propósito de que podamos desarrollar, Dios, los ministerios y también, Dios Padre Celestial, continuar con la obra que tú nos encomiendas. Gracias por cada una de las hermanas y hermanos que se han conectado esta noche. Bendice sus vidas, Dios. Acompáñanos en nuestra vida cotidiana. Sé con nosotros, Dios, en las decisiones que tomamos. Y también te pedimos por la iglesia para que la bendigas, que continúe, Dios, impulsando la vida ministerial, Dios, en la congregación, y que las cosas que hagamos sean para honrarte y glorificarte a ti. Queremos pedirte que esta noche nos dejes descanso apropiado, que tú nos protejas, Dios, del mal, y que al día siguiente de tu voluntad podamos continuar, Dios, con nuestra vida cotidiana, pero sobre todas las cosas, Padre, depositar en ti nuestra confianza, reconociendo que tu voluntad es la que prevalece en nuestras vidas, y sabemos de que todo lo que tú haces en nosotros es para mejorar nuestra condición espiritual y nuestra vida física. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús queremos agradecerte el favor de ser llamados hijos tuyos. En el nombre precioso de Jesús te honramos y glorificamos. Amén.